con nuestros compañeros Carlos Gómez, Juan Galván. Están en el Senado de la Nación. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Gisela? Compañeros, buenas noches. Efectivamente, estamos palpitando lo que va a ser mañana la votación en el Senado de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Queríamos aprovechar esta oportunidad para conversar unos minutos con un santiagueño del interior profundo del departamento Juan Felipe Ibarra, del Cuadrado. Allí se crió el contador Antonio Acef, que tuvo muchas funciones públicas, aparte de haber sido ministro de Economía en la provincia, secretario de Industria a nivel nacional, también fue representante en la OEA y en Naciones Unidas. Así que queremos aprovechar, decíamos, estos minutos que tiene para conversar con nosotros el contador y preguntarle precisamente la importancia que tiene el Fondo Monetario Internacional en un contexto como este. ¿Cómo le va, contador? Un gusto poder conversar con usted. El gusto es mío. Yo creo que lo que mañana se va a discutir es muy importante para el país. Creo que también es muy importante que la gente entienda de qué se trata y por qué es el fondo, con la institución con la cual hay que discutir y negociar estas cosas. El Fondo Monetario es una institución que nace en 1944, cuando se organiza la economía a nivel mundial después de la Segunda Guerra, y nace conjuntamente con el Banco Mundial. El fondo es un organismo que se crea para ayudar a los países a resolver los problemas de balanza de pagos y también para asistirlo en todos los temas vinculados a la política monetaria y financiera de cada país. Cuando se recurre al fondo es cuando los países pierden capacidad de financiamiento por crisis en balanza de pago. Entonces se ven obligados a recurrir al fondo como prestamista de última instancia para que puedan mantener las posibilidades de conseguir financiamiento internacional. El fondo no trabaja sobre el crecimiento de los países, ni sobre las políticas de desarrollo industrial o de desarrollo humano. El fondo lo que se ocupa es de ayudar al país para que pueda cumplir con sus compromisos externos y cancelar sus deudas. Por eso es que las políticas generalmente son de ajuste, porque lo que se busca es que el país tenga un superávit en balance de pago para que de esa manera pueda cumplir con los compromisos externos. Digamos, hay muchos cuestionamientos con respecto a esas políticas de ajuste, pero en realidad que son políticas que conducen a ordenar la economía para solventar los problemas de financiamiento. Este es el tema. O sea, no es un organismo que ayuda al crecimiento, esto hay que entenderlo bien. Mañana lo que se discute y todo el mundo está convencido que se va a aprobar es un acuerdo que el país se ve obligado a negociarlo para poder pagar los compromisos que asumió el gobierno anterior con respecto al Fondo Monetario. El gobierno anterior obtuvo un préstamo muy importante, fue uno de los préstamos más grandes que otorgó el fondo a nivel internacional. Y con un compromiso de pago que implica pagar este año algo así como 19.000 millones de dólares, el año que viene más de 20.000. El país no está en condiciones de pagar, o sea, ni en los últimos años ha crecido lo suficiente, ni tiene suficiente superávit en balance de pago para poder cumplir con esos compromisos. Entonces esto lo lleva al país a negociar con el fondo para que esos pagos se puedan posponer. En realidad, ¿en qué consiste la negociación? El fondo le va a dar los fondos al país para pagarle al fondo, claro, valga la redundancia. Claro. Sí, sí. O sea, pero es como una, digamos, es patear para adelante los compromisos de pago. Lo que se iba a acumular en 2 años se va a pagar a partir del 26 y en los años subsiguientes. Sí, se va a aplazar todo. Se aplaza todo, con lo cual el país va a tener un alivio desde el punto de vista financiero. Y de esa manera va a poder implementar las políticas que el país necesita, o que el gobierno entiende que el país necesita, para lograr, con el decorrer del tiempo, mediante crecimiento sí, lograr los recursos para cumplir con los compromisos que surgen de este acuerdo. Y usted que estuvo en la función pública, en el área de industria, ¿cómo visualiza alguna proyección hacia 2030, 2032, 34, que es a dónde estaríamos terminando con el perímetro de esta deuda, como dice el ministro Guzmán?
Y va a depender mucho de cómo se organice la economía y cómo se implemente la política económica. El país tiene capacidades técnicas, humanas y recursos naturales suficientes como para aspirar a un crecimiento saludable. Creo que tenemos un problema muy serio que es de falta de un ordenamiento político y la falta de consenso entre el gobierno y la oposición, lo cual dificulta muchas veces la implementación de la política. Pero el país tiene las condiciones para poder implementar medidas que garanticen un crecimiento en el tiempo y así cumplir con los compromisos internacionales. ¿Se tiene que reducir el gasto público? Se tiene que ecuacionar. En realidad, el gasto público se tiene que reducir en los aspectos en donde el gasto es ineficiente. O sea, por ejemplo, hay una cantidad de programas que el país tiene, que se han implementado, que muchas veces no llega a la gente. Hay situaciones como, por ejemplo, el tema de las tarifas. La tarifa es una situación absolutamente injusta con respecto al interior. Aquí se está pagando tarifas a nivel en el tema del gas y de la electricidad, tarifas que tienen un subsidio enorme, que no tiene nada que ver con el interior. En el interior están pagando no tarifa plena, pero una tarifa mucho más alta. Aquí el subsidio, además, se está subsidiando a poblaciones, a gente que no necesita esos subsidios. Otro caso pasa con el tema del transporte. Pasaje de colectivo aquí cuesta 18 pesos, en el interior está 50, 60. Entonces, si se termina eso, reducir esos subsidios implica reducir el gasto y reducir el déficit fiscal. Bueno, su expectativa es que se apruebe esto mañana en el Senado. Yo creo que sí. La verdad que si no se aprueba, pues sería un tema muy serio y muy grave para el país. Yo estoy convencido que sí se va a aprobar. Bueno, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, y saludo a la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces la palabra del contador Antonio Acef, que ustedes saben está radicado ya aquí en Buenos Aires, pero entendíamos importante y valiosa su mirada también en un contexto como el que tenemos en nuestro país. Carlos. Bueno, seguramente en instantes vamos a tomar nuevamente contacto con ustedes. Estamos ahí expectantes viendo qué es lo que va a suceder mañana. Exactamente. Por lo menos hoy ya el interbloque de Juntos por el Cambio dio a conocer su postura y le aseguró al gobierno de la Nación, o al oficialismo, mejor dicho, que mañana va a dar el quórum correspondiente y va a acompañar esta iniciativa. Por lo tanto, uno entiende, de acuerdo a lo que decía también el contador Acef, que no va a haber mayores discusiones. Incluso hasta dicen la lista de oradores va a ser muy acotada, como para que no se extienda mucho en el tiempo la sesión. Así que bueno, aparentemente mañana sería un día tranquilo en ese sentido, muy distinto al ambiente que se vivía hasta hace, ¿cuánto? 48 horas allá en el Parlamento de la Nación. Gracias, compañeros. Volvemos con ustedes. Bueno, enseguida volvemos.